Páginas históricas del patrimonio cultural de Boyacá. Federación de Academias e Instituciones Históricas de Boyacá. Programa Departamental de Concertación Cultural 2024. Convocatoria Territorios Culturales. Secretaría de Cultura de Boyacá. Un saludo muy especial para nuestros televidentes de Tele Santiago. Gusto en compartir con ustedes un nuevo programa de las páginas históricas del patrimonio cultural de Boyacá. Mi nombre, Javier Hernández Salazar, comunicador social, periodista e historiador. Y hoy otro grato programa en un lugar espectacular, fantástico, con un gran amigo, compañero de estudio del doctorado, el padre Víctor Julio Mendieta. Padre, un saludo muy grato, qué placer, y nos volvemos a encontrar en un espacio académico. Bueno, es muy grato para mí, apreciado Javier, compartir nuevamente este escenario y poder llevar también algo de lo que juntos hemos compartido en muchos momentos de clase, de academia, de disertación sobre el acontecer histórico de Boyacá y de la iglesia, ¿no? En este precioso lugar, como usted lo dice, que es el convento Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, adjunto a la Basílica Santuario Mariano Nacional, ¿no? Agradeciendo la acogida del padre Carlos Mario, que nos acoge acá en su casa, quien es prior y rector de este santuario, de manera que pues para nosotros que ahora estamos aquí en Chiquinquirá, pues es un placer también recibirlos a ustedes, apreciado Javier, al doctor Jerónimo Gil, quien está también acompañando esta misión de llevar esta bonita información a todos los que siguen estos importantes programas a través de Telesantiago. Efectivamente, y tiene que ver con la Federación de Academias e Instituciones Históricas del Departamento de Boyacá y el presidente, precisamente el maestro Jerónimo Gil Otalora, que es la persona que ha liderado muchísimo este proceso. Y en el lugar que estamos, pues, ¿qué le parece, padre? Junto a una chimenea, en una disertación interesantísima de la historia, en un lugar histórico, fantástico, y que tiene que ver muchísimo con sus investigaciones. Entre otras cosas, yo me quiero adelantar en ese proceso también porque usted ha hecho una investigación muy importante sobre la presencia de San Pedro Claver en este territorio. Y eso me parece fantástico porque a veces desconocemos esas obras tan importantes que se ha hecho no solamente desde la parte religiosa y espiritual, sino también en la parte social, cultural, académica, que tiene que ver mucho con la iglesia, y usted es uno de estos representantes importantes, y para mí es un honor, precisamente como lo decía anteriormente, con el programa que se hizo con Fray Carlos Alzate, porque son historiadores muy importantes que tienen una trayectoria muy valiosa, una investigación trascendental para nuestro departamento. Padre, hablemos un poco de sus investigaciones y hablamos en esos procesos en que la Iglesia ha contribuido en el desarrollo social, económico, cultural de todo el territorio que hoy conocemos como Nueva Granada y que infortunadamente se ha desconocido o no se le ha dado la relevancia que ha tenido precisamente. En ese proceso, hablemos como de esas investigaciones principales que usted tiene y que nos permite precisamente entrar en estos programas de historia y que tiene que ver también con su doctorado en historia. Mire, efectivamente, pensar la historia de Colombia, pensar la historia de Boyacá y de nuestros pueblos sin la presencia de la Iglesia es algo que no se puede dar, ¿sí? La Iglesia Católica estuvo acompañando nuestras poblaciones. Cuando uno va a algunas regiones o pequeños pueblos de pronto alejados geográficamente, y uno se da cuenta que no hubo presencia de Iglesia Católica, son pueblos que quedaron estancados en el tiempo y lo he podido observar en algunas regiones. Mientras que donde hubo presencia de iglesia, uno va a ver unas figuras sacerdotales o comunidades religiosas que comenzaron a realizar una serie de acciones, primero que todo con su presencia, la organización social en torno al factor religioso y al mismo tiempo el compromiso de la iglesia, de sus hijos de iglesia en cada uno de esos procesos para poder llegar a acompañar, fortalecer, animar la realidad de las personas, de las comunidades, de buscar cómo responder en su momento a los temas educativos, a los temas de salud, a los temas del mejoramiento educativo de los lugares, de las casas campesinas, de las cooperativas, de los colegios. O sea, la iglesia ha impregnado de una manera impresionante este ámbito precisamente de la sociedad colombiana y boyacense. Precisamente, hace algún tiempo en X cátedra universitaria se decía que la iglesia no había aportado absolutamente nada en la construcción del país. Y permítame decirles que es una equivocación grandísima y un desconocimiento craso
de la historia, ¿no? Ya usted mencionaba precisamente a San Pedro Claver, yo le menciono otro, a San Ezequiel Moreno, ¿sí? Entre otros ilustres hombres de iglesia y mujeres de iglesia que con su presencia en nuestros pueblos, en las comunidades humanas, realizaron una labor extraordinaria desde el punto de vista no solamente religioso y espiritual, que es fundamental en la antropología de la persona, sino también en el ámbito de la vida social, de la promoción humana, de la transformación de las comunidades y de las propias personas, del individuo. Hablábamos precisamente en algún momento en esos encuentros que hemos tenido esporádicos de la parte académica, recordando a Edith Stein, ¿no? Una de las filósofas más importantes del mundo, también hermana carmelita, De ¿no? las religiosas carmelitas, de sí, cómo las, no. de las carmelitas descalzas, que además tiene un trabajo muy interesante donde ella plantea precisamente dentro de su investigación que no podemos hablar del materialismo como se ha venido queriendo hablar del materialismo histórico, porque somos seres espirituales. Nuestra esencia fundamental, y eso lo ha planteado Bergson, por ejemplo, uno de los psicólogos también más importantes, Premio Nobel de Literatura en 1927, y que siendo además un psicólogo, filósofo, literato, él entendió que si nosotros no nos ponemos atención en nuestra parte espiritual, realmente es como si no existiéramos. En ese proceso, padre, ¿cómo ha sido precisamente el trabajo histórico, por ejemplo, en lo social? ¿Cómo está planteado eso para ir adelantando? Porque ya casi vamos a irnos a nuestro segundo segmento. Mire, realmente es interesante esto. Usted cita a Edith Stein, esta mujer filósofa, pedagoga, intelectual, que siendo precisamente secretaria del Mundo Husserl, realiza también toda una estructura de pensamiento y va a descubrir en medio de su pensamiento la importancia de su vida espiritual y va a precisamente a terminar siendo una religiosa de la orden de las carmelitas, ¿no? Y todo su paradigma como una mujer profundamente intelectual y de una raigambre extraordinaria, también en lo social, en lo académico, en el pensamiento, ¿no? Mire, pensar y repensar la historia de Colombia, de Boyacá, es importantísimo mirar la acción de la iglesia. En Tunja, recordar la escuela precisamente de la presencia dominicana, de los agustinos, la escuela de gramática de los jesuitas, siendo la mejor del Nuevo Reino de Granada, motivo por el cual los jesuitas mandaron a San Pedro Claver a Tunja. No era gratuito, sino porque era el mejor lugar de formación para ellos. Por ejemplo, el convento de la Candelaria, tan perdido entre montañas, pero que va a dar a luz al extraordinario y polifacético Fray Andrés de San Nicolás, que va a descrestar Europa en su momento como la biblioteca andante venida de América a ilustrar a Europa, pues por favor, eso indica mucho acerca de ese raigambre cultural, académico, formativo, pero de las mentes que estaban forjando también ya en los conventos. Vamos a un espacio y ya regresamos precisamente en las páginas históricas del Patrimonio Cultural de Boyacá. En el campo, donde todo nace, nace la vida que alimenta al mundo, cultivada por manos sabias que conocen los secretos de la tierra. Nacen las historias y colores que dan vida a nuestra cultura. En cada amanecer, el campo nos regala nuevos comienzos, sueños que se siembran, florecen y dan los mejores frutos. Su merced, lo invitamos a Boyacá a celebrar la riqueza y diversidad de la cultura campesina, a descubrir las raíces que nos conectan, las voces que narran nuestro pasado y las expresiones que moldean nuestro futuro.
será el encuentro de la siembra, de las artes y los oficios, de la cosecha y de la celebración por lo logrado. El campo, donde se unen corazones y culturas. El campo, donde todo nace. Del 1 al 17 de noviembre, Boyacá lo espera a su merced. Festival Internacional de la Cultura Campesina. En Telesantiago Noticias podrán encontrar la mejor información local, regional, nacional, iglesia sinodal, internacional, punto de vista, deportes y cultura. Con emisiones centrales lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche. Y repeticiones martes, jueves y sábados a las 12 del mediodía. Prográmese y manténgase informado con Telesantiago Noticias. En el campo, donde todo nace, nace la vida que alimenta al mundo. Su merced, lo invitamos a Boyacá a celebrar la riqueza y diversidad de la cultura campesina. Del 1 al 17 de noviembre, Boyacá lo espera a su merced. ¿Que por qué lo nuestro es más bonito? Porque cada producto lleva el esfuerzo y el amor de miles de nuestras familias. Porque crecemos fuertes y sanos con lo mejor de nuestra tierra. Porque es tan puro y real como nuestra naturaleza. Es bonito porque lo hace mi abuela, que es muy hermosa. Porque nace en los campos y no en los laboratorios. Porque apoyamos nuestros productores y fortalecemos nuestra economía en Boyacá. Lo nuestro es más bonito porque es auténtico. Es de Boyacá. Compra productos lácteos boyacenses. Porque lo nuestro es más bonito. Padre, ¿cómo entonces podemos enfocar precisamente su trabajo en esa actividad tan importante que usted viene haciendo en la historia social que tiene que ver con básicamente este territorio? Porque además usted es aquí de Ráquira. Bueno, mire, más que la importancia mía, yo diría es de los que han hecho historia a lo largo del camino, ¿no? Nosotros tan solo lo que hacemos es interpretarla, es tal vez rescatar esas páginas del olvido y colocarlas de pronto en el mundo académico al conocimiento de las personas y al análisis de las comunidades, ¿no? Realmente yo diría que la gloria y el reconocimiento para ellos, ¿no? Pero mire, centrándonos en ese aspecto de la pregunta y de la importancia, digamos, de la iglesia como transformadora de la sociedad, como aquella que ha aportado por medio de sus hijos a la construcción de sociedad, a la creación de instituciones, pues haría falta tiempo para ahondar en ello, ¿no? En un primer momento, en la época colonial, no es innegable la acción evangelizadora y en torno a la evangelización lo social, ¿no? Hay registros entre las comunidades de los agustinos, de los dominicos, de los franciscanos que hicieron parte en esta región, de que al lado de la evangelización siempre pensaban en implantar escuelas catequéticas para los indígenas, la enseñanza de algunas técnicas agropecuarias como la siembra del trigo, como el cuidado de los animales, de las gallinas, el amaestramiento de caballos y todo ello. Hay bastante información al respecto que muestra que la acción evangelizadora de la iglesia por medio de sus religiosos no era simplemente el tema del culto, sino que en torno al tema del culto y a la presencia de los evangelizadores había toda una acción social que se iba fraguando, mientras los colonizadores, mientras los, los encomenderos, más tarde, ya adentrado el periodo colonial, se interesaban era por la implantación de sus programas económicos y de las leyes que venían de España. Los religiosos en el contacto con las comunidades indígenas estaban precisamente observando las necesidades que ellos iban teniendo e iban respondiendo según las posibilidades y sus posibilidades a ello, ¿no? Pero es importante resaltar eso, en torno a los conventos habían también la formación y las posibilidades, ¿no? Uno de esos ejemplos claros es en Santo Exeomo, donde los padres dominicos tenían la escuela cristiana para los indígenas de la región al frente, que el padre Carlos Mario bien conoce a fondo de ello y que muestra precisamente esa acción, ¿sí? Los sabemos también de los agustinos, que en torno a eso buscaban crear escuelas para la formación de los niños en la región, si bien no dentro del claustro conventual,
sí buscando favorecer esos escenarios para la formación, ¿cierto? Luego también durante la época colonial, por ejemplo, al final, ya para la época republicana, es innegable que la acción de la Iglesia en torno a los procesos de independización, ¿no? de nuestros pueblos de la colonia española. Entonces, muchos en los conventos, en las parroquias, fueron los escenarios fundamentales, y el sacerdote, el religioso, como persona ilustrada que conocía los movimientos que se estaban dando en España, era quien de una u otra manera desde el púlpito los iba dando a conocer a sus comunidades, a sus pueblos. De ello, recientemente se ha publicado un interesante documento que recoge las homilías de varios párrocos de poblaciones de esta región, donde arengaban el tema de la independencia y luego el parte de la batalla de Boyacá, con unas directrices interesantísimas de lo que debía ser a partir de ese momento el que el propio pueblo tomara las riendas de su gobierno y soñara con crear unas instituciones propias, ¿no? Entonces todo ese pensamiento, toda esa ilustración, todos esos procesos fueron también liderados por muchos sacerdotes ya diocesanos, ya religiosos, en los conventos, como digo. En estos escenarios fue fundamental en ese sentido, ¿no? ¿Qué decir desde el punto de las universidades, por ejemplo? ¿Sí? La primera que piensa en crear universidad en el Nuevo Reino de Granada es la Iglesia. Tenemos a Fray Cristóbal de Torres con el Colegio del Rosario, con el Colegio San Bartolomé en Bogotá, y así sucesivamente todas las instituciones que se van abriendo de educación, ¿no? Lo cual se va a ver reflejado puntualmente en las poblaciones, porque realmente el gobierno, por ejemplo, ya entrado el siglo XIX, el gobierno no pensó en formar a esas pequeñas comunidades. Nos quedamos con los colegios que las sociedades cultas de las poblaciones, parroquias o villas más representativas habían logrado crear tras la independencia nacional, pero los pequeños pueblos se quedaron sin esa posibilidad, y va a ser precisamente a través del sistema cooperativo. Una de esas figuras va a ser el sacerdote pescano, Monseñor, ¿me recuerdan? El padre del cooperativismo en Colombia. Sí. Que fue muchos años párroco precisamente de la Catedral de Tunja. Se me escapan. Adán Puerto Sánchez, que fue esa figura extraordinaria, ¿sí? Que va a crear la ley del cooperativismo, y en torno a ella va a ser seguida por otros ilustres sacerdotes para la creación de los colegios en muchas poblaciones de Boyacá, y quienes lograban cristalizar esos proyectos de colegios eran precisamente los sacerdotes. Ahora bien, en torno al tema educativo, el nacimiento de algunas emisoras. Claro. Usted ha sido una persona que ha profundizado en ACPO y en toda esa acción social que va a realizar Radio Sutatensa, ¿no? Con Monseñor Salcedo a la cabeza. Luego también la creación de Monseñor Monastoque, su trabajo, la realización, el Padre Luna, la realización de las casas campesinas, sí, en torno a los cuales buscaba desde la iglesia, desde las parroquias, pues mirar cómo poder brindar ese apoyo y esa ayuda a las comunidades campesinas para que pudieran mostrar sus productos y darlos a conocer, y que pudieran llegar a tener una buena representación económica por todo su esfuerzo y su trabajo, ¿no? La iglesia. Un caso importante, padre, que no se ha mencionado y que es necesario resaltar también, es la misma creación de las juntas de acción comunal en Colombia a partir de la investigación del padre Lebret. Él fue quien presentó precisamente la propuesta de la importancia que tiene Dominico, padre Lebret, donde plantea el desarrollo de la economía, el desarrollo del liberalismo y el desarrollo humano en todo su magnitud que se necesita para lograr esa dignificación del ser humano. Vamos a unos mensajes de Tele Santiago y regresamos para continuar hablando con el padre Víctor Julio Mendívil. En el campo, donde todo nace la vida que alimenta al mundo, cultivada por manos sabias que conocen los secretos de la tierra. Nacen las historias y colores que dan vida a nuestra cultura. En cada amanecer, el campo nos regala nuevos comienzos, sueños que se siembran, florecen y dan los mejores frutos. Su merced
lo invitamos a Boyacá a celebrar la riqueza y diversidad de la cultura campesina, a descubrir las raíces que nos conectan, las voces que narran nuestro pasado y las expresiones que moldean nuestro futuro. Será el encuentro de la siembra, de las artes y los oficios, de la cosecha y de la celebración por lo logrado. El campo, donde se unen corazones y culturas. El campo, donde todo nace. Del 1 al 17 de noviembre, Boyacá lo espera a su merced. Festival Internacional de la Cultura Campesina. ¿Que por qué lo nuestro es más bonito? Porque cada producto lleva el esfuerzo y el amor de miles de nuestras familias. Porque crecemos fuertes y sanos con lo mejor de nuestra tierra. Porque es tan puro y real como nuestra naturaleza. Es bonito porque lo hace mi abuela, que es muy hermosa. Porque nace en los campos y no en los laboratorios. Porque apoyamos nuestros productores y fortalecemos nuestra economía en Boyacá. Lo nuestro es más bonito porque es auténtico. Es de Boyacá. Compra productos lácteos boyacenses. Porque lo nuestro es más bonito. En el campo, donde todo nace, nace la vida que alimenta al mundo. Su merced, lo invitamos a Boyacá a celebrar la riqueza y diversidad de la cultura campesina. Del 1 al 17 de noviembre, Boyacá lo espera a su merced. Queridos televidentes, no olviden Civilización del Amor todos los lunes a las 9:30 de la mañana. Allá nos veremos. Del 1 al 17 de noviembre, tómate un respiro y ven a disfrutar del Festival Internacional de la Cultura Campesina en Boyacá. Deja que el encanto de nuestras montañas y la calidez de nuestra gente te envuelvan. En Boyacá, la tercera región más acogedora del mundo, la tranquilidad, la alegría y la cultura se encuentran. Relájate, disfruta y conéctate con lo nuestro. Continuamos en las páginas históricas del patrimonio cultural de Boyacá y hablando de esta parte social, hablábamos del padre Luis José Lebret, que fue quien presentó toda la postulación y toda la organización de lo que fuese luego la creación de las juntas de acción comunal, planteadas desde los dominicos y planteadas desde Acción Cultural Popular. O sea, la creación de las juntas de acción comunal parten de la propuesta de Luis José Lebret y de Acción Cultural Popular con Monseñor José Joaquín Salcedo, en reunión que tuvieron precisamente Monseñor Salcedo, Lebret, el presidente de la República, Alberto Lleras Camargo, y el doctor Hernando Bernal Alarcón, que en su momento era el director de Acción Cultural Popular, ACPO. Y en todo ese proceso de lo social, cómo seguimos transformándonos y cómo seguimos aportando, no solamente hablando como la parte iglesia católica, sino como seres humanos que estamos trabajando en conjunto. Como seres humanos, mire, yo pienso, y siguiendo precisamente los trabajos históricos, citando precisamente eso que usted acaba de decir, pero para puntualizar, por ejemplo, la pregunta sería, ¿dónde se conservan los mejores elementos de la arquitectura, del arte y la cultura en los pueblos, si no es en los templos? A través presente de la conservación de cuadros, imaginerías, esculturas, estatuas, de la arquitectura de los mismos templos, que no la tienen en otros lugares. Entonces la iglesia en ese sentido es cultivadora en cada comunidad en el ámbito precisamente del arte y la cultura, ¿no? Ya hablábamos de la influencia que tiene la iglesia para la creación de estas instituciones de beneficencia, colegios, escuelas,
hospitales, los auspicios. casas de hospicios para los ancianos, para los niños, leprosarios, como ya lo decía el profesor Jerónimo, extracámara con los padres salesianos. La creación de la educación práctica en Colombia. Claro. A través de los salesianos. Por ejemplo, la creación de la primera escuela de enfermería del país en Tunja. Claro. Es muy importante la construcción del tejido de la nación y de la región como tal, ¿no? Hay otros elementos también de gran valor que debemos tener en cuenta, y es precisamente cómo desde el ámbito eclesial y literalmente parroquial se va a trabajar, ya lo decíamos, en las escuelas campesinas. Sí. A partir del tema que tiene que ver con las cooperativas, surge la idea de promover a las personas, a los que producen dichos productos, y darlos a conocer para que puedan obtener unas mejores prebendas económicas, ¿no? Por ejemplo, miren, el tema artesanal en Ráquira, que había estado diferenciándose entre lo que era la artesanía rural y la artesanía urbana, lo cual solamente tenía como mayor auge la artesanía urbana. Es importante la labor que realiza un sacerdote en los años 40 para comenzar a promover y a dar a conocer también aquel producto, de manera que la gente que estaba desamparada, que no tenía esos medios, pudiera comenzar a dar a conocer sus productos, sus medios, lo que ellos hacían, ¿no? Entonces son elementos realmente de una importante connotación que van a generar desarrollo. No solamente ellos, las comunidades religiosas femeninas, la mujer tuvo mucho que ver en ese ámbito, cuando llegan, por ejemplo, las dominicas a realizar una labor interesantísima con el tema de la educación. Aquí mismo en la ciudad de Chiquinquirá, si bien, por ejemplo, el hospital se funda gracias a la visión que tienen algunos sacerdotes diocesanos, comenzando por el padre Ramón Olarte en 1865, quienes ven precisamente la situación de precariedad de salud de los habitantes de la villa de Chiquinquirá, y comienzan precisamente a soñar con buscar la afiliación a la Sociedad de Caridad de Nuestra Señora de los Dolores de Bogotá, para establecer aquí precisamente esa acción a partir del ámbito religioso. Y luego, cuando llegan las dominicas hacia 1880, van a tener una injerencia importantísima en todo el tema del acompañamiento humanitario a las personas enfermas y de todo ello, de manera que ahí habría mucha tela que cortar, ¿no? Luego, les decía hace un ratico, en el ámbito de la arquitectura, ¿no? Hay un fenómeno interesante que fue, por ejemplo, la posibilidad de que a comienzos del siglo XIX algunos sacerdotes boyacenses tuvieron la oportunidad de ir a Europa, y cuando regresan ven las posibilidades de implantar en nuestros pueblos una serie de diseños arquitectónicos que hoy en día son ornato de los pueblos. Que hablar, por ejemplo, de Boyacá, que hablar, por ejemplo, de Firavitoba, que hablar de Moniquirá, que hablar, por ejemplo, de Santa Sofía, el mismo frontis colonial gótico colonial, claro, en Ráquira. De manera que hay una serie de elementos arquitectónicos que fueron precisamente de la visión que tuvieron los sacerdotes que han tenido la oportunidad de ir a Europa y conocer precisamente ese otro mundo desde la arquitectura, ¿no? Yo quisiera, antes de terminar, traer también a colación un proceso interesante que se vive aquí en Boyacá en los últimos años, liderado por la Iglesia Católica, como fue el acompañamiento y el logro del proceso de paz para poner fin a la Guerra Verde o Guerra de las Esmeraldas en el occidente de Boyacá, donde precisamente Monseñor Álvaro Raúl Jarro Tobos es precisamente el alma mater de ese proceso, junto con sus sacerdotes que se vincularon a ese proceso, y que aquellos patronos en occidente de Boyacá, en medio de la cruenta violencia de más de 3.600 víctimas, la Iglesia toma un liderazgo y un acompañamiento que no lo tuvo ni siquiera el Estado, para realizar un acompañamiento y una serie de reconstrucción de este tejido social, que si bien después el Estado se adentra porque le tocaba y le correspondía sí o sí, pero fue la Iglesia Católica la que, con su presencia allí, un delegado del gobierno iba, miraba, recibía un gran almuerzo, pero salía para la capital, mientras que el obispo aquí en la ciudad, y muy en conexión con los sacerdotes, como células precisamente para buscar la cohesión y realizar acuerdos entre
los llamados patronos de las Esmeraldas o los jefes para tratar de menguar esa situación tan terrible de violencia que vivía la provincia de Occidente. Y aquí podríamos desarrollar un capítulo muy interesante de la acción que allí el clero va a realizar en esos ámbitos de fuerte violencia, que si bien en alguna oportunidad con el profesor Jerónimo Gil hablábamos en un libro, en una serie de entrevistas que hemos tenido en Sutamarchán, de algún momento tan difícil de la presencia del clero allí, donde hablan de una renuncia masiva de sacerdotes, aprofundizando más, tal vez era una manera de presionar para buscar unos acuerdos y buscar cómo favorecer a la región, ¿no? Porque en torno a ello van a surgir, por ejemplo, por esos mismos años, la creación de una comunidad religiosa, las Hijas de la Iglesia en San Pablo del Burgo, por ejemplo, por parte de Monseñor Juan Norberto Forero, que va a propiciar precisamente el acompañamiento de comunidades de niños y de jóvenes. Padre, muchísimas gracias. Creo que se nos terminó el tiempo, así que agradeciendo muchísimo su atención. Espero que sigamos compartiendo espacios académicos, hablando más de historia, y a ustedes les agradecemos muchísimo la oportunidad de poder compartir estas charlas, estos conocimientos y pensamientos que queremos compartir con ustedes para que repensemos también nuestra vida, nuestra historia y nos formulemos un futuro mejor para todos. Les habló Javier Hernández Salazar, comunicador social, periodista e historiador, y nos encontramos en las próximas páginas históricas del Patrimonio Cultural de Boyacá por Telesantiago. Páginas históricas del Patrimonio Cultural de Boyacá. Federación de Academias e Instituciones Históricas de Boyacá. Programa Departamental de Concertación Cultural 2024. Convocatoria Territorios Culturales. Secretaría de Cultura de Boyacá.